De Nehemías, en el capítulo 1 al 4, cuando leemos la historia, dice que lloró Nehemías, su corazón se entristeció, y cuando llegó al palacio, llegó frente al rey Artajerjes, y cuando llegó, porque era copero, era su oficio, y era el que le servía la comida al rey. Cuando llegó, el rey lo ve que está triste, cosa que no podía suceder porque le podía costar esto la muerte. Y cuando lo vio triste, el rey le preguntó: ¿qué te sucede? ¿Qué es lo que pasa contigo? Te veo triste, tu semblante decaído. Le dijo el rey: mi gente, mi pueblo está en ruinas. Yo quiero dejar mi trabajo, mi oficio, y yo quiero salir a restaurar los lugares de mi pueblo. Dice la Biblia que se le dio permiso, se le otorgaron cartas de reconocimientos para poder, ponchada por el rey Artajerjes, para poder cruzar las fronteras. La Biblia declara que el rey lo envía con gente a caballo para poder cruzar lugares que eran sumamente peligrosos. Cuando Nehemías llega y cruza las fronteras y llega al pueblo de Judá, Israel, Jerusalén, llega a aquel sitio, dice la historia que subió al monte, subió a un lugar alto. El Señor le dijo: sube y observa. Y cuando miró desde las alturas, comenzó a ver que había crisis en la ciudad. Cuando leemos la historia en Nehemías capítulo 4 del verso 1 en adelante, la Biblia dice que los muros estaban destruidos, los pestillos consumidos por el fuego, las puertas estaban quemadas, el estanque de Siloé en aquellos lugares importantes estaban en ruina, el estanque del pescado, las puertas del pescado, la puerta de las ovejas, todo el lugar estaba en ruina, Filomeno. Los lugares estaban en crisis. Cuando de momento él vio la condición, dice que rasgó su vestido, hizo 3 días de duelo en ayuno y oración, y entró en oración para ser dirigido por Dios. Cuando bajó de la montaña y fue a la ciudad, lo primero que visitó fueron los líderes políticos y religiosos, y los que estaban allí a cargo de las barriadas y pueblos y urbanizaciones. Cuando fueron donde ellos, muchos de ellos dijeron: no se puede, no queremos trabajar, no vamos a mover una mano y no vamos a trabajar contigo. Pero mientras Nehemías iba de camino preguntando, habían otros grupos que decían: nosotros vamos, nosotros te vamos a dar la mano, nosotros te vamos a ayudar. Había gente que decía: vamos. Habían otros que decían: no vamos. Habían grupos que decían: te vamos a ayudar a poner los bloques en esas paredes. Habían otros que decían: no vamos a ir. Había una mujer, aquella mujer se levantó en la montaña, en una de las esquinas de Judá, le llamaban la profetisa, y comenzó a profetizar en contra de Nehemías. Mientras esto ocurría, estaba Gesem y estaba también Tobías, que era muy malo, enemigo de la obra de Dios. Mientras esto ocurría, había otra que se llamaba Gesem, pero esto no quedaba aquí. Estaba Tobías, estaba Gesem, estaban los árabes, estaban los judíos, estaban los líderes, estaban los profetas, y entre todos se unieron para unirse, para detener el propósito y lo que Dios ya tenía predestinado por el pueblo de Judá. Déjeme decirle una cosa: si quiere que sigamos, por lo menos diga amén. Yo quiero que diga amén si quiere que sigamos. Cuando yo miro la ciudad de Jerusalén, yo veo a Puerto
Cuando yo veo a Judá, veo a Loíza. Voy a repetir esto otra vez. Cuando yo miro a Jerusalén, yo veo a Puerto Rico. Cuando yo veo a Judá, yo veo a Loíza. Déjeme decirles, hermano, si fuéramos a hablar del primer problema que tenía Jerusalén, era la política. La política. Los políticos de aquel lugar habían roto los altares, habían echado a un lado los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no levantarás codicia contra tu hermano. Y cuando vemos que todo esto se echó a un lado, yo estoy viendo al gobernador de Puerto Rico, al que tenemos ahí en la Casa de las Leyes en el Capitolio. Vemos un gobierno en este país que desde que comenzó a gobernar, lo primero que hizo fue cerrar la Biblia y ponerla boca abajo. Desde enero, desde que tomó el comando, los primeros 6 meses, lo primero que comenzaron a legislar allá arriba era el espíritu de la igualdad. Y aquel espíritu tomó la Cámara y tomó el Senado. Déjeme decirle a los que son populares aquí, a los que son PNP y pipiolos y a los que no votan por ninguno: la iglesia no es popular, la iglesia no es PNP, la iglesia no son pipiolos. El rey de nosotros y el que manda y comanda nuestras villas y nuestras casas se llama Dios de los ejércitos.